tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y
una vez más, todas las voces, todas las voces. Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por este día que Él nos permite este domingo tener otro tiempo de ministración, de reflexión en la palabra, de gozarnos a través de estas alabanzas. Y bueno, yo quiero invitarle que abra usted la palabra de Dios en el Salmo 33. Salmo 33. Vamos a leer esta porción bíblica, Salmo 33. Dice la palabra del Señor: Alegraos, oh justos de Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Damos gracias a Dios. Este salmo dice: alabanzas al Creador y preservador. El Señor le ha placido hasta el día de hoy, amados hermanos, preservarnos la vida, preservarnos la salud, nos ha cuidado a lo largo de esta semana.
Hemos visto su mano fiel, su mano poderosa, y por eso estamos aquí reunidos, cada uno en su hogar a distancia, quizá algunos ahí con sus familias, para que juntos adoremos y glorifiquemos el nombre del Señor. Yo le invito, hermano, para que cierre sus ojos y hagamos una oración y que Dios hable a nuestro corazón, Él hable a nuestra vida. Después de este tiempo de oración, me gustaría que escuchemos un canto, hermano, que lo meditemos, lo reflexionemos, ¿verdad? Y que incluso ahí en su hogar usted se goce en la presencia de Dios a través de la alabanza que vamos a escuchar en unos momentos después de la oración. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, Señor, nos hemos reunido de una manera espiritual, quizá no físicamente, pero espiritualmente estamos unidos, alabando y glorificando tu nombre. Hemos dispuesto este tiempo, Señor, para adorarte, para exaltarte, para meditar en tu palabra, para reflexionar en tu palabra. Yo te pido, Señor, que ahí donde se encuentran mis hermanos, tu presencia, tu mano de misericordia y de poder se deje sentir, tu presencia se manifieste en la vida de cada uno de mis hermanos. Si alguno está triste, que tú lleves consuelo, Señor. Si alguno tiene alguna preocupación, que tú lleves paz a su corazón. Si alguno se siente enfermo, tiene algún malestar en su cuerpo, que en esta hora, en el nombre de Jesús, tú pongas tu mano poderosa sobre él o sobre ella, Señor, y lleves sanidad, lleves restauración a su cuerpo, Padre. Si alguno está pasando por una tribulación, por un desconsuelo, Señor, yo te pido que tú lleves paz, gozo, fortaleza, que alientes, que animes, Señor, que les hagas saber que ahí estás tú en medio de ellos, que tú eres el consolador, que tú eres el Dios de paz, que tú eres el Dios de misericordia. En esta hora, Señor, descansamos en tu amor, descansamos en tu presencia, descansamos en tu fidelidad. Que este día tu nombre sea exaltado y glorificado. Rogamos por todos aquellos pastores y ministros que están en la misma situación, transmitiendo a través de las redes, Señor, tu palabra, tu mensaje. Respáldalos con la unción de tu Espíritu Santo. Tu iglesia, la gente que esté escuchando, Señor, sea tocada por el poder de tu Espíritu Santo. Te honramos y glorificamos tu precioso nombre. Gracias, Jesús. Amén. Aleluya. Escuchemos, hermanos, esta hermosa alabanza y dejemos que el Señor ministre nuestro corazón a través de ello. Esto es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Esto es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ven a probarla, que es más dulce que la miel. Refresca mi alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Gracias, Ralfi. Aleluya. Hermosa alabanza. Cristo es la peña de Oreb, de donde fluye agua viva.
Amén. Hermanos, en esta mañana quiero compartir con ustedes un tema muy importante del cual como iglesia, como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, recordamos lo que es precisamente el día del Pentecostés, que usted identifica perfectamente bien lo que es el Pentecostés. Ahorita vamos a hablar de ello. Así es que este día, 31 de mayo, estamos celebrando, recordando el día del Pentecostés. Nosotros, como Iglesia Buenas Nuevas en Santa Elena, somos una congregación pentecostal. Y ahorita vamos a ver por qué es Pentecostés. Quiero decirles, amados hermanos, que el pueblo de Israel tenía 3 fiestas muy importantes que ellos celebraban cada año, 3 fiestas muy importantes. Una de ellas era la Pascua, que recordemos que el Señor Jesús celebró con sus discípulos y que posteriormente instituye, ¿verdad? En este mismo celebración de la Pascua, estando con sus discípulos, Él instituye la Santa Cena o la Cena del Señor. Así es que una de estas fiestas era la Pascua, lo cual se recordaba, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús libró a todos los primogénitos del pueblo de Israel cuando estaban cautivos en Egipto, y que ellos, al matar a un cordero perfecto, untaban con sangre los dinteles de las casas y los postes para que la muerte pasara de largo de las casas de los hijos de Israel o del pueblo de Israel, y los hijos primogénitos de los egipcios fallecieron. Esta fue la última plaga antes de que Faraón permitiera la salida del pueblo de Israel de Egipto. La segunda fiesta, que es la fiesta de las semanas, que es la que vamos a estar hablando en unos minutos más, que también estamos recordando, conmemorando, trayendo al corazón lo que es el día del Pentecostés. La tercera fiesta fue la de las cabañas o la de los tabernáculos. Esta fiesta se celebraba durante 7 días. Y también, se le llama el Sucot. Sucot era un lugar al este del Jordán. En esta fiesta se celebraban los 40 años, se recordaban los 40 años que pasaron el pueblo de Israel en el desierto y que vivieron en cabañas o vivieron en tiendas, la manera en la que el Señor suplió la necesidad durante esos 40 años en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Pero el tema que hoy nos concierne, hermanos, es precisamente hablar de la fiesta de las semanas. Esta fiesta estaba relacionada con la cosecha. Esto es, que recibían este nombre porque su fecha estaba fijada en 7 semanas después de la ofrenda de la gavilla cebada. Esto de acuerdo a lo que nos dice Levítico. Voy a invitar que abra la palabra de Dios en Levítico, capítulo 23, versículo 14 al 16. Dice la palabra del Señor: no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día en que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Fíjese, 50 días. Ahorita vamos a ver, este número 50 está relacionado, ¿verdad? También con esta fecha del Pentecostés. Así es que la gavilla, ¿qué es la gavilla, hermano? La gavilla es un conjunto de ramas
o tallos unidos o atados por su centro. Un ejemplo pudiera ser una gavilla de trigo. Una gavilla de trigo, un conjunto de ramas que estaban atadas por el centro. Esta gavilla de trigo tenía que ser de las primicias, o sea, de lo primero que se recogía en la cosecha. Posteriormente tomó el nombre de Pentecostés. Va a ver la relación tan importante, hermano, tan relevante. Posteriormente tomó el nombre de Pentecostés debido a que se celebraba en el día quincuagésimo a partir del mecido de la gavilla. La gavilla tenía que ser ofrecida primeramente antes de que se pudiera usar o utilizar el resto de la cosecha. Se ofrecía primeramente ese racimo, ¿verdad?, de trigo. Era lo primero que se ofrecía antes de que se utilizara lo demás que se había cosechado. Esto representaba precisamente a Jesucristo, esas primicias. Vaya conmigo a la porción bíblica de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Fíjese, qué interesante la palabra de Dios, cómo está relacionada, cómo está ligada. Aún desde el Antiguo Testamento, estas celebraciones, festividades, una gran relación con hechos, ¿verdad?, que sucedieron en el Nuevo Testamento. Entonces dice la palabra del Señor: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Jesús fue la primicia de la resurrección. Él fue el primero que resucitó de entre los muertos. Nosotros recordamos, ¿verdad?, que Jesús se levantó de entre los muertos con poder y con victoria al tercer día. Por eso esta escritura dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de los que durmieron es hecho. En resumen, hermanos, el Pentecostés se celebraba 50 días después de la resurrección, lo que nosotros vimos en el libro de Levítico, 50 días, ¿verdad? Así es que el Pentecostés se celebraba 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Él fue la primicia de la resurrección, de la cual en su momento los que murieron en Cristo resucitarán también. Estos serán el resto de la cosecha. Fíjese qué interesante. La primicia es Jesucristo. Él resucitó de entre los muertos. Él es la primicia, ¿verdad? Ese racimo atado por el centro, ¿verdad?, que nos refiere esta celebración de la fiesta de las semanas. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es la primicia. Posteriormente, todos aquellos que murieron en Cristo Jesús será el resto de la cosecha. Primero se ofrecía, ahora sí, la primicia, y posteriormente se podía comer o participar de lo demás, del resto de la cosecha. Así es que Jesucristo es el primero y el resto serán aquellos que hayan muerto en Jesucristo y que en su tiempo el Señor los levantará, los resucitará. El Pentecostés, hermano, más significativo de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad?, que fue el que tuvo lugar precisamente en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Fíjese, dice la palabra del Señor en Hechos, vaya conmigo, Hechos 2 del 1 al 4. Este es el Pentecostés más significativo, el cual tuvo lugar después de la resurrección de Cristo, o sea, 50 días después de su resurrección. Tuvo lugar este día del Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió sobre aquellos 120 que estaban en el aposento alto. Dice la palabra del Señor: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Aquí tiene, ¿verdad?, este fiel cumplimiento. Así es que vemos entonces el día del Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, siendo así las primicias de esa resurrección Jesucristo. El resto de la cosecha serán aquellos que hayan muerto en Cristo y que en su tiempo el Señor los levantará, los resucitará. ¿Qué implicaciones, amados hermanos, tiene este acontecimiento hasta el día de hoy? ¿Qué implicaciones? El cumplimiento, número uno, el cumplimiento de este suceso es la confirmación, porque esto es muy importante, hermano. Es la confirmación de la palabra profética anunciada en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento. Esto es muy relevante, hermano, en virtud de que una palabra profética o aquel que se decía llamar profeta tenía que, en su tiempo, esa profecía que esa persona o ese varón de Dios anunciaba, en el tiempo señalado, en la forma señalada, tenía que cumplirse. Esto, de alguna manera, hermano, nos da una indicio, un respaldo a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, a los creyentes, de que este libro llamado la Biblia, que es Biblos, conjunto de libros, es la palabra de Dios, es veraz, es real. Está unida y está ligada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Las palabras que se anunciaron en el Antiguo Testamento se han cumplido parte de ellas en el Nuevo Testamento y esperamos todavía algunas de ellas que se cumplan, como el hecho de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente, antes de ello, el arrebatamiento, porque son dos sucesos distintos. Primero será el arrebatamiento de la iglesia y posteriormente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Son uno de los acontecimientos que la iglesia todavía estamos esperando. Pero aquí vemos, hermano, por ejemplo, en el libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 28 al 32, dice la palabra del Señor: y en los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Es una palabra profética, es una palabra anunciada. Vemos también en Isaías 61, donde dice: y el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados, a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos. Esta palabra tiene su respaldo también en Lucas capítulo 4, versículo 18, donde el Señor Jesús dice la palabra que estando en el templo tomó el libro del profeta Isaías, se puso de pie y lo leyó. Y el Espíritu del Señor está sobre mí. Y al término de esa lectura dice: hoy se ha cumplido esta palabra. También vemos en Juan capítulo 7, versículo 37, en donde dice la palabra del Señor que de su interior correrán ríos de agua viva, y dice la Escritura que se refería al Espíritu Santo que habría de venir de su interior una vez que fuésemos llenos del Espíritu Santo. Ahora, en este tiempo, hermano, usted y yo ya no estamos esperando de agua viva. Así es que está anunciado en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. También la palabra del Señor nos dice en Hechos 1:8, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra. Entonces, estos versículos que he mencionado, solamente algunos de ellos,
tienen su fiel cumplimiento precisamente aquí en Hechos capítulo 2, del versículo 1 al 4. Así es que, ¿cuál es una de las implicaciones de estos acontecimientos, hermano? Que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra, y aquí lo vemos nosotros, hermano, y usted y yo hemos tenido la hermosa experiencia, la gran mayoría de ustedes hemos tenido la gran experiencia de ser bautizados con su Espíritu Santo. Vemos el cumplimiento de esta palabra profética en este siglo XXI. En este año 2020, esta palabra sigue siendo vigente, porque dice la Escritura que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Aleluya. También, amados hermanos, como número 2, otra de las implicaciones es que las manifestaciones físicas que nosotros vemos aquí en el día del Pentecostés, fíjese, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Estas manifestaciones físicas demostraron que Dios estaba presente y activo de una manera poderosa, como en el Éxodo. El Señor se manifestó de una manera visible al pueblo de Israel en el desierto. Recordamos, por ejemplo, la columna de fuego que calentaba a los israelitas durante la noche en el desierto, porque el desierto pues es extremoso. Durante el día es un calor insoportable y durante la noche es un frío terrible. Además, también los libraba de los animales del desierto, porque el fuego ahuyentaba a los animales del desierto. El fuego, hermano, de alguna manera puede simbolizar la consagración y la separación de los creyentes para Dios con el fin de glorificar su nombre. Fíjese la gran representación en simbolismo que tiene el fuego. Por eso aquí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que descendió como lenguas de fuego sobre ellos. Otra manera visible en el desierto pues era la nube, ¿verdad? La nube que cubría al pueblo de Israel, un promedio, ¿verdad?, de 1 millón de israelitas que caminaban sobre el desierto, y que el Señor puso esa nube que les guardaba y les protegía del calor, de la insolación, y el Señor suplió todas las necesidades que el pueblo de Israel tuvieron durante el desierto. De hecho, dice la palabra que su calzado y su vestido nunca se gastó, no se desgastó durante esos 40 años. El viento recio que vemos aquí en el Pentecostés quizá fue una de las maneras de llamar la atención de la gente, porque vemos en esta porción bíblica que muchos se acercaron a mirar lo que estaba sucediendo. Era algo visible, no era algo figurado, era algo que estaba sucediendo. Se soltó un viento recio y como lenguas de fuego descendían sobre aquellos 120. Por eso muchos se acercaron a mirar e incluso decían: ¿qué están hablando? ¿Acaso estarán llenos de mosto? Porque hablaban lenguas que esta gente podía entender, porque eran personas que venían de diferentes lugares con idiomas distintos, pero que sin embargo ellos podían entender, aunque esos 120 no conocían esa lengua, no conocían ese idioma, pero lo hablaban, porque era una manifestación, ¿verdad?, de la llenura del Espíritu Santo. Y dice la palabra que entonces comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esta manifestación, hermano, no del hablar en lenguas, no era el propósito fundamental o principal del bautismo con el Espíritu Santo, sino era precisamente la llenura de la presencia de Dios en la vida del creyente. El hablar en lenguas era solamente la evidencia, era la manifestación, era el inicio de una vida llena de la presencia de Dios, una vida poderosa,
por la presencia del Espíritu Santo en el creyente, donde el Señor llevaría a la iglesia a reflejar el fruto de su Espíritu y los dones de su Espíritu Santo fluirían en su iglesia y a través de su iglesia. Así es que el hablar en lenguas, hermano, no es el fin, no es el clímax, es solamente la evidencia. Cuando nosotros pedimos al Señor su bautismo, lo que anhelamos es la llenura de su Espíritu Santo, que la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo fluya, inunde en un presente continuo, ¿verdad? Fluyendo esos ríos de agua viva, lo cual tienen una doble función. Una de ellas, hermano, cuando fluyen los ríos de agua viva en nuestro interior, tiene dos funciones. La primera de ellas es purificación. Por eso se le llama Espíritu Santo, porque la función es santificar. El Señor no se derrama sobre personas perfectas, intachables, más bien el Espíritu Santo es para perfeccionarnos y para santificarnos. Hay muchos que tienen esa manera de pensar que hasta que yo sea perfecto, entonces el Señor me dará su bautismo, me llenará con su Espíritu Santo. No, mi hermano, precisamente la función del Espíritu Santo es santificarnos, es limpiarnos, es perfeccionarnos. Es como si yo tuviese un vaso en mi mano izquierda y una jarra con agua en mi mano derecha y comenzara yo a vaciar esa agua sin detenerme sobre el vaso. Si el vaso tiene un poco de suciedad o de polvo, ¿qué va a suceder en el momento que esa agua comienza a fluir? Comienza a sacar todas las impurezas del vaso. Así es que una de las funciones, ¿verdad?, de esa llenura es santificarnos, es purificarnos, es lavarnos, es limpiarnos. Otra de las funciones, hermano, es que cuando esa agua comienza a derramarse de ese vaso, lo que sucede con todo lo que está alrededor, comienza a mojarse. Entonces es que una persona llena del Espíritu Santo inevitablemente será de bendición para aquellos que le rodean. Todos aquellos que estén alrededor de esa persona alcanzarán también bendición. Esa persona será de bendición para ellos porque la presencia de Dios estará fluyendo a través de ese hermano o de esa hermana. Así es que es la manera, ¿verdad?, en la que el Señor lleva a la iglesia a trascender y a impactar. Así es que estamos nosotros esperando que esa manifestación, ¿verdad?, sobrenatural de nuestro Señor a través de su Espíritu Santo fluya en medio de su iglesia. Así es que número uno, ¿verdad?, una de las implicaciones es el cumplimiento de la palabra profética. Número dos, que esas manifestaciones físicas demostraron, ¿verdad?, la presencia de Dios. Dios está en medio de nosotros. El fuego de su Espíritu Santo purifica, limpia y santifica la vida de su iglesia. Y número tres, hermanos, esta llenura, uno de los propósitos fundamentales, es para impactar el mundo a través de la vida de la iglesia. A través de la vida de la iglesia llena del Espíritu Santo trasciende, impacta. Hermanos, como iglesia, como congregación, como congregante, como feligrés, como cristiano, como creyente, no podemos prescindir de la vida del Espíritu Santo fluyendo en nosotros, en nuestras reuniones, aún ahí donde usted está, en el templo que Dios nos ha permitido estar y que nos va a permitir regresar. Anhelamos que cada reunión, el poder de Dios, la presencia de su Espíritu Santo fluya y que donde usted vaya, donde usted esté, en su trabajo, en la escuela, con los vecinos, también la presencia de Dios fluya e impacte la vida de aquellos que están cerca de usted. Mire, la palabra del Señor en Juan capítulo 20, Juan capítulo 20, versículo 21, fíjese, dice la palabra del Señor: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así
también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuviere, les son retenidos. El Señor, capacitando, el Señor Jesús instruyendo, el Señor Jesús dando los recursos, las herramientas a sus discípulos para impactar el mundo, las diferentes generaciones. Eso es muestra, hermano. El día de hoy usted y yo somos una prueba de esos discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo. Es el día del Pentecostés, dice la palabra de Dios, que sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Dice, así como me envió el Padre, yo los envío a vosotros. El Padre envió al Hijo en amor y a darse y a sacrificarse por esta humanidad. Así el Señor envía a sus discípulos a darse por esta humanidad, a darse para el Señor, a darse para el cumplimiento de la palabra del Señor, predicar la palabra del Señor y alcanzar a muchos aún hasta el sacrificio. Pero el que los iba a capacitar para poder lograr este propósito, este objetivo, es el Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Testigos, hermano, en el original tiene una connotación de sacrificio, una connotación de mártir. No es fácil ser testigo en un mundo con decadencia moral y espiritual. No es fácil ser testigo en un ambiente donde el pecado ha sobreabundado, ha crecido, pero que la gracia de Dios sobreabunda para llevar amor y salvación a los perdidos. La manera de poder ir en contra de la corriente es a través del poder del Espíritu Santo. Mártir quiere decir, tiene esa connotación, ¿verdad?, el ser testigo. Por eso dice la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El Señor nos envió a sus discípulos y envía a la iglesia, envía a los siervos de Dios en esa actitud, ¿verdad?, de amor. Y número 2, como mártires dispuestos a dar su vida, su corazón, su tiempo, su ser, todo lo que ellos tienen y son para el cumplimiento, ¿verdad?, de la gran comisión que el Señor ha delegado. Y la única manera de poder hacerlo es a través del poder del Espíritu Santo. No es a través de sus fuerzas ni de mis fuerzas, no es a través del conocimiento, no es a través de las habilidades, no es a través de las capacidades, no es a través de los talentos que usted o yo pudiésemos tener, es a través del mover y del fluir de su Espíritu Santo. Vemos a la iglesia, ¿verdad? De hecho, el primer sermón vemos a un Pedro, antes de ser lleno del Espíritu Santo, un Pedro atemorizado, acobardado cuando aprendieron al Señor Jesús. Por un lado, arrebatado, cuando aprenden a Jesús, va y le corta la oreja a aquel soldado romano. Pero después, cuando es confrontado, cuando aprendieron a Jesús y estaban viendo quiénes le seguían a Jesús, Pedro se acobarda, se atemoriza e incluso comienza a negar y a maldecir, ¿verdad?, para que no fuese aprendido y quizá también procesado, encarcelado y quizá también crucificado. Él tenía temor. Pero vemos a un Pedro después de ser lleno del Espíritu Santo, de ser bautizado con el Espíritu Santo, ¿verdad?, predicando con poder y autoridad. Y en el primer sermón que el apóstol Pedro predica, dice la Biblia que se convirtieron como 3,000 personas. Como 3,000 personas. Las primicias de ese Pentecostés fueron esas 3,000 personas alcanzadas para Jesucristo. Después vemos cuando Pedro y Juan iban caminando hacia el templo, ¿verdad?, la hermosa, dice la palabra que había un cojo ahí que tenía muchos años postrado en esa condición y les pedía una moneda. Entonces la respuesta de Pedro dijo, no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos, eso te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice la palabra del Señor que lo tomaron de la mano, lo levantaron, se puso en pie. El Señor llevó sanidad
a ese cojo que había estado postrado por muchos años. Dice la Escritura en Hechos de los Apóstoles también que incluso sacaban a los enfermos, ¿verdad? Para que tan solo con la sombra de Pedro, que no era en sí la sombra de Pedro, era la presencia del Espíritu Santo obrando a través de la vida de Pedro, llevaba sanidad a todos y cada uno de los enfermos. ¿Cuál fue el resultado de esto, hermano? Dice la palabra de Dios que cada día se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, era una iglesia embestida, llena del Espíritu Santo, la presencia y la gloria de Dios fluyendo en la vida de la iglesia de tal modo que generaban un impacto en su entorno. No podían pasar desapercibidos la iglesia de Cristo. Y muchos llegaron al conocimiento de Jesucristo a través de la vida de la iglesia, a través de los apóstoles. Esto es lo que hace la presencia de su Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en su vida y en mi vida, hermano. Para poder compartir con autoridad, con denuedo, en la unción del Espíritu Santo, de tal modo que la palabra que usted comparta, el mensaje que usted comparta, llegará al corazón de aquella persona, penetrará en el corazón de la persona, moverá su corazón, sus emociones, sus sentimientos, su voluntad para que tome la decisión de tener un encuentro personal con Jesucristo. Esto es a través del fluir del Espíritu Santo en nuestra vida, en la vida de la iglesia. Después de más de 2000 años, el Espíritu Santo sigue manifestándose en la vida de su iglesia. Por eso es que Buenas Nuevas en Santa Elena anhelamos, ¿verdad?, ser una iglesia pentecostés, una iglesia llena de la presencia de Dios, una iglesia donde se manifieste la presencia y la gloria de Dios. Que la gente cuando entre a ese lugar perciba la presencia y la gloria de Dios. Que cuando usted le comparta a esa persona, sea impactada por la presencia y la gloria de Dios, por el poder de su Espíritu Santo, y sea movido al arrepentimiento, sea movida a su voluntad para entregar su corazón y su ser al Señor. Así es que, hermano, queremos ser una iglesia de impacto, una iglesia pentecostés. Esto es precisamente el Pentecostés, hermano. Esto es lo que hoy recordamos, pero no queremos ser pentecostés solo de apellido, hermano. Queremos ser pentecostés de práctica, que vivamos el Pentecostés, que vivamos el fluir del Espíritu Santo de una manera permanente, constante, santificando nuestros corazones, santificando nuestra vida. Y por otro lado, llevándonos a impactar el corazón de otros. Dice que hay dos formas de ser testigos. Una es el ser y el hacer. El ser es una vida que está siendo santificada por la presencia de su Espíritu Santo, y el hacer es una iglesia que lleva en la unción de su presencia, ¿verdad? El fluir de esos dones, ministerios para impactar la vida de la gente. La vida de la gente. Así es que, amados hermanos, somos una iglesia pentecostés de experiencia. No queremos ser una iglesia que solo decimos ser pentecostés, pero somos una iglesia fría, apática, indiferente, cumpliendo con una serie de procedimientos y de protocolos litúrgicos, religiosos, porque sabemos levantar manos, porque sabemos cantar, lo hacemos, porque saben tocar, se hace, y hasta ahí. No, hermano. Esto tiene que trascender. Queremos una iglesia donde fluya la presencia y la gloria de Dios. Que aún la misma gente que no conoce a Dios sea testigo del poder de Dios que se manifiesta en la reunión de los santos y a través de la vida de los santos. Así es que, amados hermanos, damos honra y gloria a nuestro Dios por ese suceso tan hermoso y tan trascendental, el cual usted y yo somos partícipes, el cual usted y yo nos gozamos en su presencia. Yo le voy a invitar que cierre sus ojos y hagamos una oración. Vamos a disponernos, hermano, en esta hora a participar de la cena del Señor.
Y yo voy a pedir a mi familia esté aquí. Hacemos una oración y después de esta oración participamos de la Santa Cena. Cierre sus ojos. Padre, en esta hora, Señor, te damos honra, gloria, alabanza y honor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por este tiempo de meditación y de reflexión. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos da el poder para ser y para hacer. Tu Espíritu Santo, que no es una energía, no es una fuerza, es una persona que nos da el poder para cumplir tu llamado, para cumplir tu propósito, Señor Jesús. Ahora vamos a disponernos a participar de esta Santa Cena y lo hacemos con toda reverencia, con todo amor, con todo nuestro corazón, en el entendimiento de lo que es y representa, Señor, la participación de esta cena. Y asimismo hacemos entrega, Señor, de ese ayuno que se ha hecho, que se ha participado, en el cual hemos tenido tiempos de meditación y de reflexión en tu hermosa palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén. Voy a invitar, hermano, que en este momento reparta, tome los elementos. Tomad el jugo de uva que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, el pan que representa el cuerpo de Cristo inmolado. Aleluya. Y así, hermanos, con toda reverencia, damos lectura a esta porción bíblica en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Coma el pan, hermano. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Beba la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Yo le voy a invitar que cierre sus ojos, hermano, y dé gracias a Dios. Dé gracias a Dios por que Él nos permite participar de ello. El Señor dejó establecido que esto se llevara a cabo hasta que Él viniera. A través de ello anunciamos que el perdón de pecados es única y exclusivamente a través de Jesucristo. A través de ello anunciamos la muerte, pero también la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y también anunciamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Te honramos y glorificamos tu precioso nombre. Gracias, Señor. Te exaltamos por siempre, Jesús. Amén. Amén.
Yo voy a pedir a mi esposa que dé una palabra a ustedes, hermanos, en esta hora, que comparta una palabra con usted. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Es un gusto saludarles. A pesar de estar en esta situación, con este sistema que ahora tenemos, pero es un gusto saber que están bien, que el Señor ha guardado su casa, los ha guardado, y nos da mucho gusto saludarlos, nos da mucho gusto estar en comunicación, aunque sea por este medio, pero yo les animo a seguir adelante y tener ese deseo que yo sé que hay en cada uno de ustedes de vernos y de abrazarnos. Que Dios les bendiga, hermanos. Bien, hermanos, pues mire, solamente quiero dar algunos avisos. Quiero informarles que se van a estar teniendo algunas, ya de hecho ya se iniciaron con algunas reuniones, ya por algunas por Zoom y otras por WhatsApp y otras por Face. Entonces quiero decirles, de todos modos, todos estos horarios, hermano, usted lo va a poder ver en la página de la iglesia para que usted sepa, de acuerdo al grupo que usted pertenece, ahí va a poder identificar qué día se reúnen, a qué hora y a través de qué medio, ¿sí? A través de qué medio. Así es que vamos a tener reunión de jóvenes, de damas, de varones. En el ministerio infantil va a haber también el grupo de la hermana Vero, de Adriana, de hermana Jimena, y también, hermanos, de adolescentes. No les voy a dar los horarios, ya van a aparecer ahí en la página, esto para no llevar más tiempo, pero son de los grupos que van a estar teniendo ya reuniones a través de las redes sociales. Jóvenes, damas, varones, ministerio infantil y también adolescentes. En el caso de matrimonios, hermano, va a haber una plática el día 6 de junio a las 19 horas. El tema que se va a impartir será ¿qué estoy descubriendo en mi relación de pareja durante el confinamiento? Será impartido por nuestros hermanos Enrique y nuestra hermana Oliva. Van a estar ellos impartiendo esta plática. Así es que es el día 6 de junio, sábado 6 de junio a las 19 horas. Repito el tema, ¿qué estoy descubriendo en mi relación de pareja durante el confinamiento? Así es que, hermano, yo le invito para que visite la página. Ya espero el día de hoy que nuestros jóvenes que están a cargo de ello hoy puedan tener ya toda la información en la página de la iglesia. Rápidamente, nada más comentar a los varones. Mañana los varones iniciamos con nuestra reunión precisamente a las 9 de la noche por Zoom. Así es que conéctese, hermano, participe. Así es que damos gracias a Dios porque pues estamos tratando de atender las diferentes áreas y ministerios con la idea de seguir fortaleciendo su fe en el Señor. Damos gracias a Dios, hermano. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Les enviamos un fuerte abrazo y esperamos ya pronto comenzar a reunirnos en el templo. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por haber participado en este día. Bendiciones, hermanos.